¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos, generalmente un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. Sé que esta es la presentación clásica de las charlitas que tenemos habitualmente, pero bueno, vamos a pegar dos clásicos que se vienen dando en el canal para los amigos, para las personas que disfrutan de los videos que hago. La charlita, porque cuando se termine de subir seguramente ya va a ser la hora de la charlita, y este clásico se ha transformado en un clásico video de bajón dominguero. O sea, vamos a fusionar dos. A la presentación se le podría agregar un par de partes que media las tengo pensadas, pero bueno, vamos a tratar de por ahora no implementarlas, ¿no? Por cuestiones de respeto. Así que bueno, espero que estén bien. Es domingo, 6:30 de la tarde. Ya he cumplido con mis tareas de padre. Y bueno, tenía tres opciones para hacer, las cuales, bueno, me incliné por venir al taller, ordenar un poco y de paso, ¿por qué no?, charlar un poquito con ustedes. Tenía la posibilidad de salir a acelerar un poco, como me gusta hacer a mí. También podía haber ido hasta Easy, bueno, hacer un video desde Easy, por ahí cenar algo allá en el patio de comidas. Pero bueno, me siguió seduciendo más la idea de venir al taller. Bueno, los que no disfrutan de ver los videos, de no ver las charlitas, de mirarlo para hablar estupideces, ya les pido que por favor adelanten, terminen, se vayan. Si están suscriptos, se borren. La verdad no me interesa tener gente de determinadas características en el canal, pero bueno, es un video público, lo puede ver el que quiera. Pero yo, para ahorrarles, quizás, no sé si va a durar media hora, 10 minutos, 2 horas, la verdad no tengo idea. Pero bueno, para ahorrarles el tiempo, ¿no?, que puede tardar uno desarrollando quizás alguna idea. Y las personas que por ahí consideran a uno un idiota, un vendehumo, vendehumo no, porque todo lo que digo es demostrable, está todo acá en el canal. Pero para todas esas personas que lo único que hacen es criticar mi canal, llévense este paquete para Mendoza. Y cuando digo este paquete, es este paquete, todos saben bien, es un buen paquete. Así que bueno, nada, les ahorro el tiempo que tarde la charlita. Están los que me van a tachar de pedante. Ahora, ¿quién sos? Para echar a los suscriptores, bla, 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 bla. Llévense este paquete para Mendoza. Bueno, ya depurada digamos, los videovidentes que a uno le interesa que participen, como por ejemplo el amigo Rubén, el amigo Facundo Faraone, Martín Cortés, Fernando Asame, Jonathan, Juanqui, Zapito, Cobursa, Tito, bueno, tantos amigos que están siempre. Lorensis en YouTube, el amigo Gastón Montenegro, que por ahora no está apareciendo mucho, pero generalmente lo veo en Instagram, nos comentamos por ahí alguna historia. El amigo Rubén, el amigo Manuel, Alejandro, Jorge de Uruguay, gran persona, gran amigo. La verdad que tenemos experiencias de vida bastante parecidas. La verdad que es lindo sentirse identificado. De más está decir que el canal cuenta con la colaboración del querido amigo Gregorio Casa, y con la colaboración del querido amigo Miguel. Si esto fuese un programa de televisión, o quizás estaríamos yo más ayornado a lo que es la tecnología, podría hacerlos participar y, ¿por qué no?, hacer una especie de La venganza será terrible de Dolina.
Pero bueno, hablando de distintos temas, abordando distintas cuestiones, siempre con sarcasmo, ironía, un poco de humor, ¿por qué no? Quizás dejando alguna enseñanza. No digo de cuestiones técnicas, yo soy de los que dice que no enseña nada, pero alguna experiencia de vida que quizás alguno le esté necesitando. Se asombrarán de la cantidad de personas, que no es mucha, pero es más de 5, que me he cruzado por la calle y me han dicho, loco, la verdad que tu palabra, tu forma de proceder, tu forma de hacer, me identifica mucho. En alguna época no te comprendí, después te entendí y hoy comparto, te digo, el 80% de lo que vos decís. A veces es difícil ser el distinto. Palabras dichas por el querido Juan, que me lo crucé hace un rato. Te mando un saludo. Además de saludar al amigo Juan Llanes, a los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Mónaco, toda esta gran comunidad de amigos que me voy acordando y los voy citando. A lo largo de la charlita obviamente va a aparecer el querido amigo Ubaldo. Siempre ya lo tenemos como estandarte del perfeccionismo, de las normas técnicas, de las normas de seguridad y de todo lo que está bien. Amigo Ubaldo, espero que hayas pasado un lindo domingo. Pero bueno, sin dar más vueltas, sin dar demasiados preámbulos. Todo eso fue la presentación. ¡Ah, mierda! ¡Qué largo que se hizo, che! Sí, llévense este paquete para Mendoza. Notarán que estoy con un poco de calor, sí. El taller estaba cerrado, después estuve poniendo en marcha un par de vehículos que necesito saber que estén bien. Bueno, levantan temperatura, o sea, la temperatura de trabajo, y no puedo prender el ventilador industrial porque se caería el celular, no nos escucharíamos. Cuestiones que aclaro permanentemente. Bueno, vamos a hacer el resumen de la semana. Lo hablaba con mi sobrino, que ya todos saben que me está asistiendo desde diciembre, cuando terminó el colegio. Hablábamos con mi sobrino y me dice, ¿te diste cuenta de algo? ¿De qué? De que una semana es todo gas, otra semana es todo albañilería, otra semana es todo pintura, y así se van dando las situaciones. Le digo, vos sos nuevito en esto, dado que él, bueno, cuando termina el periodo de vacaciones, vuelve a estudiar. Pero tiene el proyecto, ahora que está más grandecito y ya está aspirando a un 4 ruedas que ha visto un amigo y me lo proponía para una hijastra que yo tengo, que quería comprar una moto. Si bien quiero que sepan que yo ya estoy separado de la madre de esa chica, pero bueno, quedó un cariño, porque bueno, fui la imagen de padre que ellos han tenido. Digo ellos porque tiene un hermano, que se llevan 1 año y medio, que algún día les contaré una historia media heavy que hubo hace unos meses atrás, donde créanme que fue complicado porque bueno, tuvo una descompensación. Nada. Hoy está perfecto, goza de buena salud, pero bueno, al margen de eso, ya me olvidé, muchos dirán, pobres chicos, si vos fuiste la imagen de padre, ¿qué será? Sí, llévense este paquete para Mendoza, ya les conozco todo lo que van a poner, lo que van a decir, nada. Sí tengo que reconocer que tengo buenos haters, o un buen hater, dado que coincido en que Larry Gato Tools, muy bien creado, a la descripción exacta de lo que yo flashé en un momento. Larry Gato Tools, bueno, hay un tal Antonio que no sé cuánto, después desapareció Martita, la vieja del barrio, que ya
medio le había agarrado cariño, pero claro, tienen la particularidad, este hater, de que cuando uno le agarra cariño a determinado personaje, lo cambia, lo muta, trata de buscar otro agresivo, pero uno termina interiorizándose, por ejemplo, Larry Gato Tools, lejos de tirarle una soga al verdadero Larry, a veces parece que le tira un salvavidas de plomo. Yo no sé si lo hace en forma consciente o inconsciente, pero bueno, son perlitas de nada, del canal, ¿no? Para los amigos que se están acercando, o este es el primer video que ven, o quizás este video se vea dentro de 10 años, sí, dentro de 10 años o de 3 años, me están comentando videos de 3 años, que no me quiero imaginar la calidad de esos videos, pero bueno, están en el canal, forman parte y nunca van a ver que yo borre absolutamente nada. Sé que van a empezar, que la censura, que bla, que blí. Yo nunca borré ningún comentario de nadie, quiero que sepan eso, si bien es algo que remarco y recalco, pero acá tienen libertad de expresión todos, cosa que yo no he podido hacer, comentar libremente en otro canal, porque bueno, hay cuestiones de ego que a veces, y guarda que yo no me las sé todas, nadie considero que se las sepa todas, pero por ejemplo me encanta tener gente mejor que uno en el canal. Por ejemplo, el querido amigo Miguel, iba a decir el gran amigo Miguel, el querido amigo Miguel, el nivel de conocimiento técnico que tiene ese muchacho, yo me tengo que poner a releer algunos libros que tengo, como todo taller, hay libros, manuales de taller y demás, para ver que sí, efectivamente es como el querido amigo dice. Yo jamás, o nunca, o no lo haría, no sé, pónganle el proverbio que quieran, porque va a saltar el doctor Frilo y va a decir, el que dice jamás es porque lo hace, el que dice nunca, nunca digas nunca. Llévate este paquete para Mendoza. Es un orgullo tener un tipo así como Miguel. O sea, como Miguel, como Gregorio. Que Gregorio, si bien no permite que lo llamen profesional, porque obviamente tiene otra profesión, pero es un jovista muy entendido en lo que son las cuestiones técnicas, en el desarrollo de soluciones de determinadas problemáticas, siempre recurriendo al sentido común, porque vamos a caer en tipos que son tipos que lo único que hacen es repetir lo que dice un manual. La verdad, yo ya lo he comentado en algún momento, yo fui profesor en una escuela de capacitación profesional de curso de instalador gasista. Quiero que sepan que agarré la suplencia de un profesor que tuvo un problema de salud, agarré la suplencia por 2 o 3 clases, producto de una relación que yo tenía, y tenía esas influencias como para poder designarme porque cumplía con las características, pero eran 2 clases, terminé dando ese curso y todo el del año siguiente. Comentaba los alumnos que este profesor lo único que hacía era, no estoy hablando mal del profesor, son distintas técnicas de enseñanza. Leer el reglamento, que anoten y que lo estudien. Después, bueno, sí, había un sector, una sección, digamos, de las clases de este profesor donde se pasaban blancos sobre negros. O sea, se daba un poco de luz a determinados conocimientos que él había comentado. O sea, leía el reglamento, todos tomaban nota, era prácticamente un reglamento escrito. Y después, bueno, se discutía un poco.
Yo no iba por ese lado. Mi técnica, mi táctica y estrategia era abordar cuestiones cotidianas que se puedan leer después en el reglamento. Parece que no, pero se enganchaban más los alumnos hablando, haciendo estas charlitas. Yo ya sabía que tenía que dar la bolilla 9, entonces veía de qué constaba la bolilla 9 y les volcaba experiencias personales que encajaban en esa temática. En la casa, como tarea del hogar, tenían que leer el reglamento para certificar si lo que yo había dicho estaba bien o estaba mal, y venían con un montón de dudas escritas. Entonces se hacía una clase dinámica, una clase con ida y vuelta, donde, bueno, no reinaba lo que era por ahí una dictadura. Anoten esto y, bueno, respondan esto y listo. No sé ni cómo llegué acá, pero bueno, es agradable tener gente con amplios conocimientos técnicos como el amigo Miguel, que yo jamás silenciaría porque me opaca al saber o tener más conocimientos que yo. Yo hasta una determinada época estudié, después obviamente todo siguió evolucionando. Lo que estudié para tener presente, si bien no me gusta trabajarlo mucho, hice el curso en DEMA, creo que fueron, no les quiero mentir, pero una semana me parece. Era por horas, para hacer la termofusión en, ya sea, instalaciones de agua, de plomería, o para trabajar con SIGAS, que es una extensión de la matrícula que nos permite trabajar con SIGAS, porque hay una reglamentación distinta, bueno. Pero lo que iba era eso. En este canal nunca van a encontrar la censura. Es un honor, un orgullo tener gente con esos conocimientos. Pero bueno, también esto venía a que el amigo Gregorio, si bien no es un profesional de las cuestiones técnicas, pero tiene la habilidad de resolver las cosas con el sentido común. Obviamente sabe usar las manos y las herramientas, y es un poco lo que yo decía. Si uno les lee el manual, como hacen muchos, y saben a quién me refiero, y yo podría agarrar un día y hacer un video diciendo: en el baño que está realizando Panchejo, en el próximo video va a decir esto, 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 esto y esto. En el próximo video va a decir esto, esto, esto y esto. Cuando aborde termofusión va a decir esto, esto, esto y esto. Y ustedes pueden jugarse un kinder izquierdo o un kinder derecho que le voy a errar por el 2% de la temática, porque es de manual. El inútil es de manual. Pero bueno, nada, volvemos a la punta. Me comentaba mi sobrinito que notó que cómo se dan semanas de tareas de electricidad, de tareas de plomería, sin uno proyectarlo. Lo que pasa que todavía, como está iniciando, tiene que familiarizarse con algunas situaciones cotidianas, que es, por ejemplo, cuando hay días de lluvia copiosa y abundante, no tardan en aparecer las fugas en los domicilios, dejando sin electricidad bueno, las distintas viviendas. Ahí va a haber más de 2 o 3 servicios de lo que es electricidad. Albañilería se dio el factor de que estoy refaccionando unos revoques en una casa de una señora que alquila, que bueno, mucho contenido no subí porque lo vengo frenando por un tema económico. Yo trabajo con anticipo. La señora no es amiga de los anticipos. Pero bueno, recomendada de la mano de quien viene, decidí abordar las tareas
y comenzamos a picar el tercio inferior y el tercio superior de las paredes en general. ¿Por qué empezamos a hacer esa tarea? Porque en un momento, obviamente, hubo una rotura en un caño pluvial, ya sea que se obstruyó. Yo cuando llegué ya estaba pasado por afuera, o sea, el que baja por dentro de una falsa columna ya estaba anulado, y por afuera bajaron uno PVC de 100, para que tomen más o menos idea de los años que hace que eso está así. Entonces, bueno, sí, el proyecto de esta chica que alquiló y me contrató era pintar, pero quería enduir para tapar determinadas cosas. Me mandó un videíto y le dije, ahí por más enduido y voluntad que le pongas, una chica de 21 años queriendo pintar con la espátula, el enduido, ahí hay que bajar los reboques, hacer, bueno, determinadas tareas que son las que yo estoy haciendo. Hay algún videíto subido, yo ya impermeabilicé lo que es el tercio inferior, ahora estoy yendo por el tercio superior en esa vivienda, y por pequeños parches en el cielo raso. No lo voy a hacer todo, obviamente no está pasado el presupuesto de esa manera, sino dejar todo en forma seca y plana como para poder realizar las tareas de pintura. Pero bueno, si mañana yo llego al domicilio y no está lo que corresponde, yo junto las herramientas y me voy. Que quede como quede. No me interesa, yo cumplí. Lo que pasa es que es una señora que viene recomendada de la mano de una clienta, que no hay manera de que falle. Lo que pasa es que se ha cansado de adelantar plata a determinadas personas y que no le cumplan y que vayan un día y no le vayan más, y bueno, pasa lo que pasa siempre. Me acuerdo cuando tuvimos la conversación, porque yo fui a ver para pasar un presupuesto y demás, de hecho prescindí de la visita y le digo, bueno, acá hay que hacer esto, esto y esto, yo trabajo de esta manera, que esto, que el otro, y me dice, bueno, yo le cuento que no doy plata adelantada. Bueno, le digo, entonces no nos vamos a entender ya de movida, porque yo trabajo con un anticipo. Esto es así, es inamovible, arranca confiando una parte usted en mí y yo después voy a tener que confiar una parte en usted. Bueno, se ve que averiguó distintos presupuestos, distintas opciones, se terminó comunicando conmigo. Incluso me pasó los precios que le pasaron a otra gente, yo estoy por arriba. Pero cuento con la confianza de la clienta que me recomendó y soy el que puede entrar a trabajar mientras ella no está. O sea, confía en mí que no le va a faltar nada. Así que bueno, ese es más o menos el resumen de por qué no subí contenido todavía de eso, porque no puedo subir un contenido sin mostrar un desarrollo y un final, porque va a pasar que va a quedar las partes que rompo y no la parte que revoco. Entonces, todos van a decir, usando el martillo y la masa sos un capo, pero todavía no se te vio usar la cuchara. Entonces, bueno, estoy esperando que se acomode la situación para generar el contenido y subir todo junto. También me han visto, y ahí se da el factor que dice mi sobrino, realizando unas llaves, también desinstalando un aire acondicionado. Hay mucho contenido de eso, el aire quedó funcionando perfecto tal cual estaba, o sea, perfecto es una cosa, tal cual estaba es otra. Enfría, no, la verdad no lo medí con el Manifur ni nada, enfría como antes. Bueno, ahí había contenido, que de hecho lo tengo, por ahí lo subo, donde estoy guardando el gas dentro del equipo. O sea, hay maniobras que por ahí, sin ser técnico en refrigeración, uno conoce para guardar el gas dentro del equipo. Y después reinstalar todo,
ya sé que lo digo en el video, me van a venir que hay que hacer vacío, que esto, que lo otro, que bla, vacío, ¿para qué? Yo soy técnico electromecánico, me encuentro haciendo tareas de albañilería. Si los albañiles se meten a hacer tareas de electricidad, permítanme meterme en el rubro de ustedes y hacer un par de llaves que ya voy a explicar también, porque el señor Patricio Garay ha comentado, está recurriendo mucho al respeto extremo, la verdad que bueno, se agradecen los términos, que ya voy a explicar el trabajo que hice y por qué pienso que sucedió eso. El movimiento, la rajadura. Pero bueno, tengo contenido hecho de cómo desinstalar el equipo y de cómo volver a instalarlo. Estamos hablando de un equipo de 3000 frigorías, una cosa así. No es un bicho muy grande. Pero guardé el gas dentro del equipo. Quiero que sepan que picar la parte exterior estaba bastante jugada. No había manera de hacer pie en ningún lado, pero se logró. La gran rajadura estaba detrás del equipo. Muchos me decían, ¿era necesario sacarlo? Era necesario sacarlo. Yo podría haberme hecho el tonto y cucharear por arriba y se acabó el partido. Pero una cosa es aspirar a hacer algo relativamente bien, como corresponde, y otra cosa es la chantada. Muchos van a decir, Eso es porque estabas trabajando para un arquitecto y ibas a quedar expuesto. no, yo trabajo de la misma manera para todo el mundo. Detrás del equipo había una rajadura importante. Cuando digo que se veía la luz, que atravesaba, o sea, se veía la grieta, dejaba ver la luz del exterior. Y han preguntado cómo puede ser de que se vea la luz si estaba el revoque. Bueno, se separó una cantidad de milímetros el revoque junto a los ladrillos que le permitía pasar a la luz. O sea, estaba rajado de verdad. Y acá es cuando comenta el señor Patricio Garay diciendo, yo tengo entendido que las llaves se hacen con planchuela y bla 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 bla. Bueno, yo les cuento las tareas que hice, y es la que vengo haciendo, no es la primera llave que hago, y es la que vengo haciendo desde siempre, depende la magnitud, el largo, utilizo varilla del 6 o del 8, hierro preferentemente de construcción. No es una condición sine qua non que sea hierro de construcción, puede ser hierro liso, porque lo que nos va a dar la traba es la Z que hagamos para hacer la llave. Pueden saltar a decir lo que quieran, utilicen hierro de construcción, pero si lo que tienen es varilla lisa, háganle unas muescas con la moladora y la pueden amurar tranquilamente. ¿Yo qué hice? Piqué un paño de unos 50 centímetros, vi la rajadura, vi que había un par de hiladas de ladrillo que no tenía material o sea, no tenía junta. Entre ladrillo y ladrillo no había material de aporte. Comentó el amigo Miguel muy acertadamente, puede ser que haya habido una abertura y no haya sido cerrada como corresponde. Hablé con los clientes para salir de la duda nada más. Me dijeron que no, que eso siempre fue así, con la ventana balcón y la puertita al costado, y se acabó. Pero claro, al estar la estructura, llegar con los ladrillos a la viga, por ahí lo dejaron de esa forma. ¿Yo qué hice? Bueno, piqué hasta llegar a hileras o hiladas de ladrillos donde estén bien pegadas y sean sólidas. Busqué la primera, busqué la segunda, en la parte superior. ¿Qué hice? Bajé, busqué la primera y busqué la segunda bien sólidas. Bueno, en la segunda, o sea, en la superior, en la más alta, elaboré una Z con varilla y
una grinfa y una francesa y una tenaza y de distintas herramientas con las que se puede doblar una varilla de 6, no es demasiada ciencia, y elaboré una seta que iba desde la segunda hilada más firme hasta la segunda hilada más firme del tercio inferior de dicha brecha que ya había picado. Lo amuré con concreto y le di una mano de cerecita del lado exterior. Una vez que habían secado bien las llaves, lo cargué con concreto y para que tenga cierta flexibilidad, los 2 centímetros faltantes los llené con cal. O sea, hice un revoque con cal para que tenga cierta flexibilidad y no sea algo tan sólido, dado que yo tengo la teoría de que se debe haber socavado en algún lugar, o sea, inmediatamente debajo, se debe haber socavado en algún lugar y se bajó levemente una esquina de la casa. Y no creo estar tan equivocado en mi teoría porque la puerta está completamente desencuadrada. Cierra por las distintas modificaciones que le hicieron al marco para que pase el pasador de la cerradura. En esa longitud puede ir cualquier cerradura, de frente chico, frente grande, Prive, Acitra, Travex, las que se le ocurra puede ir. Han sido tan modificado el marco que puede ir cualquiera de pasador, no de perno. Pero bueno, ese es más o menos el resumen de las tareas que estuvimos haciendo en albañilería. Sumémosle que han salido servicios de electricidad por fugas, cosas leves. Por ejemplo, les voy a citar un caso de un cliente que le saltaba el disyuntor al levantar una instalación básica, térmica planta alta, una térmica en planta alta, una térmica en planta baja con un disyuntor general. Listo. Al levantar la térmica de arriba, de la planta alta, saltaba el disyuntor. Bueno. Me dediqué a ver qué es lo que funciona con la térmica de la planta alta, dado que sin estar conectada a la térmica de la planta alta, todo funcionaba bien. Arriba no había luz, obviamente. Bueno, después de hacer un par de pruebas y qué sé yo, decidí mirar hacen todos la misma, desenchufamos todo, bla, 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 pero es un poco más profundo el tema de lo que es la fuga, que desenchufar todo y bla, 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 bla. Hubo 1 o 2 casos que desenchufando todo han logrado dar con el tema, que después en algún momento se los cuento, o quizás se los cuento ahora en un ratito. Bueno, era muy sencillo. ¿Qué dejó de funcionar? Había una casa linda, grande, una luz exterior, que la prendemos de vez en cuando, decía el hombre. Un globo de plástico perforado arriba por la que estaba de hecho tenía la lámpara incandescente todavía. Claro, la temperatura hizo que se cocine esa parte del plafón. Al tener una pequeña depresión ahí arriba, se llenaba de agua, goteaba adentro y ¿qué hacía? Inundaba el portalámpara con agua. Ahí estaba la fuga. Bueno, tareas así hemos estado resolviendo, atendiendo. No hice contenido de eso porque tenía el cliente atrás permanentemente. Bueno, pero hay tareas de ese tipo cuando se generan factores como lluvia abundante, lluvia continua, en fin, cosas. Pasó mi cumpleaños, tengo más de 100 saludos de personas en Facebook que obviamente se los recuerda Facebook, o sea que
no van a encontrar una devolución de mi parte, porque sé que se los avisa Facebook o Instagram o la red que sea, pero sí voy a agradecer a amigos que se han acordado, como el querido amigo Miguel, que netamente fue memoria, y a los que no, no tienen por qué saberlo, no tienen ninguna obligación. De hecho, para mí, mis cumpleaños generalmente son como un día como todos. Sí, me ha agarrado la costumbre de hacerme autorregalos, que ya los he estado mostrando, pero bueno, ya que estamos en el taller, ya que las traje para acá, vamos a mirar un poquito, dado que hay algunas perlitas interesantes. Estuve en la bulonera de los amigos BOM y es donde yo consigo cosas de Inco. Por ejemplo, esta pinza de 180 milímetros del segmento livianísimo, liviano, que creo, miren, tienen hasta una manchita de óxido, producto del tiempo de estar quizás guardada. Esto ya demuestra que es en acero, obviamente. Pero bueno, la vamos a lijar, no pasa nada. Yo gasté 32 pesos en mí. La pincita, la verdad me encanta. Es bastante precisa, bastante fiel a lo que es el segmento económico, alineada. Bueno, la garganta de expulsión de corte ovalada, obedeciendo a la antigua escuela. Van a notar, no es que está descentrada, pero son herramientas que por ahí son económicas, y de un lado está más gordita que del otro. Eso es el señor Patricio G, que nota ese tipo de detalles. Pero bueno, la verdad que a mí esta línea me ha dado buen resultado para trabajar en 220. La verdad que no les voy a decir que la utilicen en 380, ni tampoco que es aislada 1000 volt, pero es una muy linda unidad. Si pueden, si consiguen, compren Inco de esta época, porque a mí me ha dado resultado. Y si alguno de ustedes valora mi opinión, este segmento, hay rumores, prácticamente todos los que hacemos videos sobre herramientas, estamos con ese tema de que se va a desaparecer gran variedad de modelos, y sí van a quedar la línea liviana o jovista, pero no, liviana, jovista sería esta, liviana e industrial. Ya eso creo que lo repetimos hasta el cansancio. Pero bueno, la verdad que fue una linda unidad. Esta viene como Super Select, me acuerdo. Me acuerdo cuando compré mis primeras unidades 5. Comencé con Total, yo comencé con Total. Después, bueno, empecé a comprar Inco cuando llegaron a la bulonera. Me asombraba la similitud. Otro canal ha hecho comparativas, incluso hasta pesando las unidades. En esa época creo que se tomaba más en serio su trabajo de tester de herramientas. Ahora se limita a cortar cables. Bueno, es mi opinión. La puedo dar como video vidente, porque nada, opino. Otro va a decir, antes tus historias eran más atrapantes. Bueno, ¿qué va a hacer? Es la que hay, es la realidad, es la que hay. Pero bueno, es una muy linda unidad, una muy linda pinza. Yo gasté 32 pesos en mi autorregalo de cumpleaños. Saben que tengo una afinidad por la marca Inco. No me caso con ninguna marca, la verdad no me caso con ninguna marca. Cuando Inco empezó a trastabillar, empecé a mirarlo con lupa, a ver si daba resultado o no. Y en donde me defraudó, bueno, ya esa unidad no la sugiero más. Por ejemplo, el cortaperno de 8 pulgadas, el último que compré, no así los dos primeros,
El último que compré se melló. Corta en varias áreas, no es que está inutilizado ni nada, pero no es lo que fueron las dos primeras unidades. Yo quería tener uno en el bolso. Atrás están los bolsos hoy, los traje por las dudas. Generalmente los tengo en mi casa, los bolsos. Porque si me pinta hacer alguna charlita, algún videíto de noche y no tengo las unidades, bueno, prefiero tenerlas en mi casa. Entonces, nada. La idea era, estaba viendo que se iba a caer y se cayó. La idea era tener en el taller un cortaperno 5 de 8, uno en el bolso de plomería y el otro en el bolso de electricidad. El último que compré no me ha salido tan bueno, se ha mellado. Y en algo básico. O sea que podría haber probado la garantía Inco, podría haberlo hecho. La verdad no me interesó. La próxima herramienta que falle la voy a tratar de activar la garantía, si es que existe. La verdad no he tenido necesidad hasta ahora de hacerlo. Pero bueno, si fallase alguna otra cosa, sí la vamos a activar. Estaba viendo en el blister, venía en la bolsita, si había alguna acotación sobre algo que había que saber. Nada del otro mundo. Bueno, nada, nos indica que usemos los protectores correspondientes. Bueno, nada del otro mundo. Esto se tira. Acá tengo una bolsa que se hace solidaria para cuando estoy trabajando sentado acá, en esta área. Después también compré, tenía la duda, pero por el precio no titubeé demasiado. Sí venía con la garganta de expulsión de corte. Bueno, se me cayó, pero es el mismo blister, el mismo packaging que prácticamente tienen desde los comienzos. Han cambiado muy poquito en ese aspecto. Algunas veces venía en una bolsita, depende de la marca, ¿no? Depende de la marca, venía en una bolsita, pero siempre trajo esta especie de exhibidor, de colgante. Yo lo que tenía era la duda si la garganta de expulsión de corte era estriada u ovalada, dado que está de espalda siempre la pinza. Pero me gustó que, si bien es la transición de un modelo a otro, carece de todas las áreas de escareado. Y bueno, el filo lo vamos a probar juntos, qué sé yo. No sé, la abrí con ustedes. Corta. Ya sabemos que para este tipo de pruebas boludas, las herramientas tienen que ser muy malas para que no anden. Corta. La verdad que ya es un clásico comentar que en las pinzas, en todo lo que sea pinza universal, salvo que sea pinza para electricista, lo que es segmentos de corte son como un accesorio más. O sea, yo tengo pinzas de la época que me encanta, la cual soy fanático, pinzas Monviso, pinzas Bacher, que no tienen un excelente poder de corte, ojota, no tienen un excelente poder de corte, sí son unidades interesantes. Después, bueno, tenemos este alicate Inco, que sí viene con la bolsita, sí es un modelo un poquito más nuevo. Este sí ya viene con su área de escareado, con su costilla que le da cierta agresividad, estoy hablando de esas, y es de alta palanca.
lo crean o no, es de alta palanca, corta muy bien para lo que es 6 pulgadas. Estamos trabajando en cable de 4, corta, pela. Todo este tipo de pruebas boludas las hace bien. Es una excelente unidad. Tengo varias, incluso faltan algunos modelos para hacer la comparativa. No la comparativa. Yo quería hacer la cronología de dichas unidades. Puedo hacer la cronología, fue lo que pensé después, de cómo yo las fui adquiriendo. La verdad, no sé si a ciencia cierta yo las he adquirido por orden, o sea, en un orden exacto a cómo fueron saliendo. Sí, he notado cuál fue la primera y cuál fue la última. Los modelos intermedios quizás los conseguí un poco tarde, porque hay unidades, por más que yo siempre compro en la misma bulonera, hay unidades que ellos ni siquiera saben que existen. Por ejemplo, cuando recién salió la multifunción de 8, se enteraron, porque yo les digo, miren que hay una modelo nuevo, un poco más flaco, que viene con cizalla y este tipo de cosas. Me dicen, no estábamos ni enterados. La que tiene una salida bárbara es la de siempre, la 8 en 1, según vos, modelo antiguo. Bueno, ahí ya la pedí, tengo que ir a buscarla, porque siempre que llego ya la han vendido. Bueno, tengo esta cizalla netamente para cortar cables. Tengo en este momento en uso 2. Una Inco simétrica a esta y una de la marca HTV. Corta, que es un demonio. La verdad, generalmente todas. Tiene que ser una marca muy mala para que no corte. Pero generalmente este tipo de cizallas van muy bien. Y lo lindo es que si tienen un poquito de piedad con las herramientas, lo lindo es que la usen solamente para cortar y pelar cables. Pero usándola para eso, van a tener herramienta para rato. Van a tener una herramienta duradera, fiel y noble. Que algún día se va a desafilar y obviamente va a dejar de cortar. Pero claro, es así. Tenemos la desdicha de que todo venga con una obsolescencia programada. Es así, ya todos lo sabemos, solo lo tenemos que comenzar a aceptar. Bueno, este no me lo compré en ese acto, pero lo compré en la ferretería que conoce el amigo Gustavo Pasaro, al que le mando un saludo, y es un destornillador de un cuarto, para tubos de un cuarto, o sea, su encastre es cuadrado, con su bolita correspondiente, para trabajar con tubos. Acá tenemos una hembra de un cuarto para que en vez de destornillador se pueda transformar en alargue, o quizás para anexarle torque con alguna llavecita. Dado que estoy con ganas de armar un elenco de tubos de un cuarto netamente armado por mí, o sea, con la llave crique que me gusta de esta marca, el destornilladorcito que me gusta de esta marca, la crucetita, bueno, todas las pavadas que uno puede llegar a necesitar para trabajar cómodamente con un cuarto. Compré un par de estos de la marca Harden o Garden, o no, Garden no, Garden es otra cosa, Harden o Arden, pero la verdad me convenció. Lo voy a probar, acá en el taller se trabaja mucho,
Los que son mecánicos, los conocedores, saben que son tan importantes los tubos de media como los tubos de 1/4 o los de 3/8, dado que hay cosas que aflojarlas con un elemento de media es prácticamente imposible, ya sea porque no entra, ya sea porque está completamente sobredimensionada la manija, el volumen del tubo no entra en el lugar, y hay cosas que con 1/4 no podríamos aflojar nunca. Si bien, obviamente, podemos tener tubo de 10 de media o un tubo de 10 de 1/4. Pero bueno, hay un uso para cada cosa. Sé que por ahí el mecánico, no tan fanático de las herramientas, con un elenco de media y un elenco de 3/8 está más que bien, pero bueno, también hay que tener algunas cosas de 3/4. Yo, por ejemplo, tengo un juego de tubos de 3/4, encastre 3/4, de 19 a 50. Con ese me recontradefiendo, lo uso muy poco, porque verdaderamente no se necesita. Pero bueno, ustedes ya conocen, lo he mostrado en alguna ocasión, en algún video, mi mango de fuerza de la línea Baco de 3/4. Este lo compré en la década del 90, año 95. Lo compré en Bulonera Bron, Bulones Bron. Bulones Bron. He contado la historia o la anécdota de cómo adquirí ese mango. Se trabajaba mucho con 36 milímetros. En aquel momento, media llegaba hasta 34. O sea, el encastre de media nos permitía trabajar hasta 34. 35 se veía muy poquito porque 1 pulgada 3/8 era su homónimo. Y bueno, 36 cambiaba. Ya no había en aquel momento tubos de media de 36. O no era tan fácil de conseguir. Porque va a saltar alguno que diga: yo tengo desde el año 1972 un tubo de 38 encastre media. Bueno, yo no, y no lo podía conseguir. Entonces, Bulones Bron, bulonera gigante de la zona de Bursaco, había un juego de tubos de 3/4. Bursaco, zona de metalúrgicas pesadas, no era joda, cilindros hidráulicos, mecánica pesada. Ese juego ese mango de fuerza pertenecía a un juego que yo lo venía viendo con demasiado cariño porque lo quería comprar. Yo tenía la confianza, no me voy a acordar los nombres de los muchachos, de Bulones Brown, tenía la confianza y me lo daban a pagar por quincena. Y como había medio un proyecto con algunos compañeros de ahí, imagínense que estábamos en la década del 90, ya se presentía lo que venía en el año 2000, la fábrica pasó, si yo les contara las cosas que pasó la fábrica producto de la crisis, hubo veces que faltó el oxígeno, no había oxígeno, pero no oxígeno para respirar, oxígeno para trabajar con oxicorte. O sea, había días que ir a trabajar era verdaderamente una pérdida de plata, sinceramente. De hecho, en algún momento hicimos turnos rotativos, que vayan determinadas personas un día, determinadas otras otro día. Pero bueno, yo lo venía viendo a este juego con demasiado cariño. No me quería meter porque era una plata importante. Imagínense, en Baco. Y de 19 a... No me acuerdo si era muy parecido al que tengo. Pero el que tengo lo compré con los años y no es marca Baco. Es para lo que yo puedo usar en el taller. Cuando aparece algún tuercón y hay que meter torque. Bueno, y no meterle un fierro así de largo a la llave de media.
Pero bueno, redondeando y cerrando, la fábrica ha sufrido mucho los vaivenes de la economía. O sea, no es que siempre fue así. Pero yo tenía la confianza de los muchachos de la bulonera para dármelo en 2 o 3 quincenas. Bueno, en la época buena uno podía agarrar esos compromisos. Ya cuando vino la vaca un poco más flaca, no preferí no meterme. Pero ¿qué pasó con ese juego? Ese juego debe haber caído a algún cliente que necesitaba un tubo de una medida que no les quedaba en stock para vender. Entonces lo sacaron de ese juego. Especulo yo con el afán de que cuando entre el stock, reponerlo. Bueno, no pasó, el stock ingresó, pero no lo han repuesto. Seguía estando ahí, en exhibición, y de vez en cuando veía yo que le iban faltando más cosas. Tubos de determinadas medidas. Creo que la contra de ese juego era el precio. Comprarlo todo junto era medio complicado. Entonces calculo que decidieron venderlo por unidades. Bueno, cuando ya quedaban, creo que 6 tubos, un alargue y el mango de fuerza, ahí le dije, ¿cuánto? Bueno, ahí lo compré. Ahí di el puntapié. Y me acuerdo que me regalaron la caja. Después, al venderlo por unidad, la caja queda sin efecto. Pero me regalaron la caja, que la tengo dando vueltas. Donde venían todos los tubos de aquella época. Caja verde, me acuerdo, la tengo. Lo que pasa es que alguna vez le he pegado alguna pintadita, sacándola, ¿no?, de lo original, cuando uno por ahí no valoraba tanto la originalidad de algunas herramientas, de algunos juegos, qué sé yo. Si uno hubiese sabido que con el tiempo las cosas iban a cobrar tanto valor, que se iba a poder comparar una llave francesa china con una llave francesa de buena calidad de este momento, si uno hubiese sabido, hubiese tomado otras medidas. Pero bueno, todas mis unidades están ahí atrás, todas cuidadas, pero quizás por ahí comprar una para guardar, como he hecho con algunas unidades. Pero bueno, anécdotas, pensamientos, descripciones. He comprado, y no tiene nada que ver con esto, lo que pasa es que hace unos días que no les muestro y nada. Vieron que me propuse comprar todo lo que pueda de Entop, y compré esta. Tengo la de la línea Inco de este modelo y la de la línea Total de este modelo. Este es el segmento liviano de pinza de punta, media caña, de 6 pulgadas o 160 milímetros, como viene en este caso. No la he pagado cara. En este canal todo lo que muestro lo pago. Bueno, ahí salta otra vez el señor, acá está la cajita, el blister, el packaging, el señor Patricio Garay, diciendo, esperen que voy a tirarle los envoltorios porque si no se termina haciendo un desastre. Ahí es donde salta el señor Patricio Garay diciendo: no entiendo la diferencia entre lo que hace usted y un infomercial. Bueno, yo no sé si lo dice con cierta ironía y sarcasmo o si verdaderamente es una duda. Si verdaderamente es su duda, un infomercial, según lo interpreto yo, es alguien que viene, te regala o te pone un billete para que vos hables bien o describas las cualidades positivas de una unidad. Lo que hago yo no puede considerarse infomercial porque yo compro todas y cada una de mis herramientas. O sea que
Si sale buena, es una suerte para mí. Y si la herramienta explota, como ha pasado en distintas unidades, está el contenido en el canal, y no estoy hablando de truchi, la verdad no se me había cruzado por la cabeza, pierdo. O sea, ¿dónde está el infomercial? Yo, en estas charlas que vengo realizando sobre herramientas y bla bla y experiencias, yo lo que hago es unir 2 o 3 de mis pasiones, que son las herramientas, la comunicación y las cuestiones técnicas. Todo eso, esas 3 cosas hacen un todo. El infomercial, o el infomercialista, o el que vende, o el que muestra, o el que promociona, podemos citar varios, que a cambio de una dádiva hablan bien de herramientas que ni siquiera probaron, y si se los ve usándolas es teniendo una tuerca, no vamos a decir tuerca porque todos se van a otro, y estoy hablando de otro gil, pero bueno, se los ve teniendo ahí un vástago y apretando con una francesita que compraron en Coto. Qué sé yo. Lo mismo que, bueno, el ejemplo del caso Trigane, que si bien, vamos a hacer un paréntesis y les voy a hacer una devolución, el alicate quiero que sepan que ya lo he dicho hasta el cansancio, pero está bueno repetirlo para que vean la transparencia. El alicate me vino con falencias de fábrica, yo no pensaba activar la garantía. ¿Por qué? Porque estas herramientas las conocí viendo el canal de Tipejo Videos. Entonces, si las herramientas fallaban o había algún problema, todos inmediatamente iban a sospechar, a pensar o a decir que como yo lo detesto al tipo, era obvio que la herramienta no me iba a gustar. Bueno, después, siguiendo el comentario, creo que fue el amigo Ricardo Abelluto o Juanqui, bueno, algunos de los amigos fieles y que confían, dijeron, estás en tu derecho, la herramienta vino fallada, reclamá. Y dije, es bueno para el canal que se vea que la herramienta vino fallada, prometen en su blister una garantía de por vida por fallas de fabricación, y está bueno para el canal que se vea el proceso de garantía, si cumplen con él o no. Bueno, decidí comunicarme, mandarles un par de fotos que están en la comunidad, y lo que tengo que decir que me ofrecieron devolver la unidad o reintegrarme el 60% de lo que yo pagué. Acepté que me retribuyan el 60% y quedarme con la unidad. La unidad no es que es inoperante, no es que es inoperable, o sea, funciona. Pero bueno, me hubiese gustado más. Igual estoy hablando bien de Trigane. Estoy hablando bien de Trigane. Gente de Trigane, les estoy haciendo más promoción yo que el gil que agarraron para mandarle las pinzas. Que seguramente ahora cuando termine el baño, el estúpido, va a hacer la instalación eléctrica con esas herramientas. Pero a lo que iba. Acepté el 60% de la unidad porque era engorroso que la persona que me las trajo las vaya a devolver. Decidí quedarme con la unidad, que es funcional, trabaja. Pero en ningún momento me ofrecieron el cambio. Si yo fuese el único alicate que tengo o el único alicate que compré para las tareas y dependo netamente de él, no me están resolviendo el problema. Simplemente me están devolviendo mi dinero y diciendo lamentamos lo ocurrido. Pero bueno,
no importa. Por esa razón, por la que mencioné, como venía de la mano del canal de T Panchejo Videos, decidí no ir a menos. Hasta que, bueno, los amigos me convencieron de que ya. La pinza de punta, por eso no les sigo haciendo devoluciones del alicate. El alicate corta, listo. Hagan de cuenta que salió del juego porque me han devuelto el 60% del valor. Pero la pinza de punta viene cumpliendo tareas en el taller. Y la verdad que es llamativa. Es llamativa. Y no es adecuada para algunas tareas, como todas, y es perfecta para otras. Por ejemplo, en lo que es mecánica, yo la utilizo mucho. No la estoy utilizando en lo que es electricidad o el elenco de herramientas eléctricas, porque generalmente estas las guardo en la cartuchera y por el sistema volvete me queda incómoda, o sea, me queda haciendo fuerza, después no la puedo sacar, se podría solucionar fácil tirándola en el bolso y listo. Pero decidí darle una primera toma de contacto en lo que es mecánica y quiero que sepan que va bien. Es una herramienta que tiene sus limitaciones por ser de acero, no es cromo en este caso. Entonces, bueno, ante el menor contacto con la humedad se oxida, pero con un leve mantenimiento la unidad vuelve a ser funcional. Se ensucia, cuesta un montón limpiarla, pero funcionalmente trabaja. Pasa lo mismo que con los destornilladores, por ejemplo, este de la línea Crossmaster, que tiene un uso prácticamente igual a cero. Verdaderamente no lo he utilizado mucho y ya la suciedad se incorpora en la goma, tiene cierta porosidad, bueno, quedan negros. Pero la varilla en este caso es buena. De todas maneras les estoy haciendo una devolución sobre la Trigane. No sé si habrá bajado o subido el precio, pero el que quiere apostar, hay opciones mucho más económicas y mejores, desde ya. Pero para salir de lo común, para salir de mostrar siempre lo mismo, bueno, decidí comprar estas. O sea, la podemos comparar con un montón de unidades. Por ejemplo, esta es una Bullet que se podría comparar con del mismo segmento, porque las dos son en acero, no en cromo. Pero bueno, son distintos tipos de pinzas que nos van a ser solidarias en distintos usos. Bueno, si quieren ejemplos tengo un montón para comparar, pero estaba tratando de buscar algo más o menos contemporáneo, ¿no? Tengo que ver acá. Bueno, está todo lo de top que tengo para mostrar, para ir probando. Esto ya va a quedar para un poquito más adelante en el tiempo. Pero, bueno, por ejemplo está el alicate. Por ejemplo, para que vean, ¿no?, la diferencia entre anatomías. Ambas de 8 pulgadas. Bueno, vamos a tratar de mantenerla cerrada. Pero una tiene una pinza. Una pinza tiene una punta mucho más aguda y la otra un poco más bruta. Esta de Blackjack también hay que reconocer que vino con una punta un poquito más gorda. Factor que se da en herramientas económicas. Creo que si nos ponemos exigentes, vamos a notar que eso pasa en algunas herramientas de renombre también. Tano, a vos nada te satisface. No.
Yo quiero que sepan que si vamos a hacer, si vamos a medir herramientas con la misma vara, tenemos que ser justos con todos. Cuando fui duro con Baco, me costó, no que se vaya gente, a mí me importa 3 pitos, pero sí aguantar la crítica de, yo por ejemplo, lo he contado, en un momento me parecía interesante para el canal mostrar la garantía de por vida de Baco, cuando las unidades tenían garantía de por vida. ¿Qué hice? Reuní tengo un balde de 20 litros de pintura, ese balde lleno de bulones y llaves zafadas, gastadas, viejas, que no son operativas, no se pueden utilizar porque están fuera de medida. Algunas las conseguí en un Fiat 600 que compré. Antes no era raro comprar un cacharrito y que venga con una o dos llaves. Pasaba. Algunas valían la pena, otras no servían, pero siempre quedaban dando vueltas en el taller por una cuestión u otra, hasta que un día decidí tirar todo dentro de un balde. En ese balde, bueno, fueron los tornillos. Pero yo sabía que había varias unidades de llaves Baco, algunas rotas por mí, como es el caso de la PS 1 pulgada 1.16, 1 pulgada 1 octavo, la estría de 1 octavo, de 1 pulgada 1 octavo, explotó como un pochoclo. Está bien, le hice fuerza, nada de caño, le hice fuerza en serio, era un tren delantero, explotó. Yo la veo, tengo una igual, obviamente, no me quedé con la rotura. Yo la veo demasiado escueta, demasiado fina en cuanto a su estriado para aguantar el torque que se puede generar al apretar o aflojar una tuerca de esa medida. Pero bueno, es la Baco, tiene que estar, estaba viendo si la tenía al alcance de la vista, la mostraba, pero bueno, veo que está ya en la otra punta con las estriadas y bueno, para que Larry Gato no salte diciendo la mejor parte es cuando va a buscar la PS. Bueno, yo la veía demasiado flaquita. Entonces me parecía beneficioso para el canal o un contenido interesante comunicarme con la garantía Baco y contarles que tenía herramientas Baco que prometían garantía de por vida y bueno, esperaba una respuesta. Se comunicaron inmediatamente, se comunicó una chica que hasta hace poquito me acordaba el nombre e incluso la tenía en los contactos de WhatsApp. Me pidió fotos, videos de las unidades, unidades con juego o alicates. Está mi primer alicate Baco que tiene su uso, su recontrauso, pero cuestiones emocionales me impidieron hacer el cambio. Sí me lo habían aprobado, lo mismo que la 72 que tengo abulonada en el tablero. Tengo desde la 69 a la 74 abulonadas en el tablero. Ese juego es mi primer juego, no se toca. Están con un tornillo para madera, con una arandela atornillada. Y se utilizan todas las otras, tengo otras. Pero bueno, ya podía demostrar juego en la unidad y sin ningún problema, después de que esas fotos y esos videos pasen por la oficina técnica, me aprobaron el cambio. Bueno, mandé esas unidades, me mandaron unidades nuevas, pero las PU ya no eran lo mismo, las UD, que en su mayoría eran UD, porque vieron que agarran las llaves y las utilizan de cualquier manera. Todas las que mandé eran unidades mías, pero no utilizadas por mí, eran unidades que se me han roto o que compré con algún auto. Y bueno, las UD me mandaron todas las correspondientes. De hecho, la 916 5 octavos no se fabrica más. Yo me acuerdo que mandé una media 916,
una 916 5 octavos y me propusieron mandarme 2 medias 916 porque ya estaba discontinuada la de 5 octavos. A lo que yo medio objeté que me estaban tirando una medida para atrás, preferiría que me tiren una medida para adelante porque me estoy quedando sin las 5 octavos. Medio que me dijeron que sí, pero bueno, no seguí estirando el tema, me mandaron las unidades. Las unidades que me mandaron, yo las abrí delante de ustedes y muchos, recién llegamos al punto de lo que quería decir. Muchos notaron mi cara de desasosiego y muchos la tildaron como de desprecio. Encima que te mandan unidades nuevas y pones esa cara. Y si ustedes vieran las llaves que yo mandé, zafadas y todo, y lo que me mandaron nuevo, tengo una que está doblada, o sea, por falencias en el templado, está doblada, como un monio. Pero bueno, eso me costó que se vayan varias personas, o sea, cuando uno activa el protocolo de garantía de determinada empresa o determinada marca, pueden pasar este tipo de cosas que a veces a algunos los deja contentos y a otros no. Yo en el canal lo que demostré es que Baco se hace cargo sin dar demasiadas vueltas, si es que amerita. No es que van a la feria, compran todas las porquerías que andan dando vuelta y las pasan como herramienta usada y se terminó. Hay un proceso donde filtran y hay algunas que me han dicho no, ahí te falta un pedazo de llave, alguna que he cortado, producto de que me explotó la estría, la he cortado para sacar un carburador, me servía que sea más corta. Bueno, esas no me las aceptaron, pero me servía la herramienta. Entonces, bueno, no sé muy bien cómo llegamos acá, pero siempre que uno muestra el proceso de garantía de algunas unidades, algunos se ofenden, algunos lo toman a mal. Por ejemplo, bueno, el caso de Trucci fue como pegarle a la madre. Las herramientas se rompen, las herramientas se rompieron. Está bien, son 50 que contra uno, pero también están los que dicen, ojo que no es lo que era, ojo que se zafa, ojo que se explota. Ojo, ojo, ojo. Estoy seguro que, si bien esto no trasciende, porque somos una comunidad chiquita, y obviamente son muchos los que hablan bien de la marca, que yo también podría hablar bien de la marca. Porque podría haber agarrado las llaves que me mandaron y hacer una nueva toma de contacto, y estoy seguro que hubiese dado resultado, pero tengo que contar lo que pasó previamente, porque no estaría siendo fieles a su confianza. Entonces, bueno, ya de movida, si vamos a decir las cosas como son, el pitorro ese que tiene, como llave de caño, no puede trabajar, es incómoda, por más que salten 17 gasistas diciendo, es lo mejor que hay, es lo más cómodo que hay. ¿Qué va a ser lo más cómodo que hay? Decime qué haces cuando tenés que apretar un caño adentro de una canaleta y la tipa se te traba cada 2 minutos. O sea, es una porquería. No debería ser llamada llave para caño. Pero bueno, yo le podría haber dado una segunda toma de contacto a las dos cosas. La pinza de presión o autoajustable, como le llamen, directamente ni me comuniqué porque ya está. Pero lo único que logré fue la devolución, que la herramienta no presentaba falencias y que si se rompió era muy extraño, y que bueno, el caso mío, o había mala leche o había mala suerte. Bueno, y me sugirió el señor Agustín, que el ingeniero Agustín, que si la voy a mostrar rota, que la muestre cuando se rompe. A lo que yo le respondí, si vas a permitir
que la muestren y digan que es espectacular, que la muestren usándola. Toda la camada de estos tipos que verdaderamente me caen mal, que muestran herramientas sin utilizarlas. Ahí es donde nace el infomercial. Gente de Trigane, yo desde mi lugar, lo mismo que los de Turol, o ahora va a saltar el que diga, está buscando que le reconozca, que muestre la herramienta y que le mande. Yo no estoy buscando eso. El que piensa eso, que se lleve este paquete para Mendoza. Yo lo que estoy diciendo es que por ahí es mucho más fiel mi toma de contacto con la herramienta, que puede salir buena o mala, cada uno sabrá lo que comercializa, pero al menos no está en juego mi opinión porque me la regalaron. Díganme alguien que no sea Gregorio que haya criticado un regalo. El despreciable y asqueroso, es una opinión personal, de Panchejo Videos, por ejemplo, no ha comentado que los discos que va a usar para flapear los caños del baño que están haciendo, que está haciendo, que le están haciendo, bueno, ya a esta hora medio que me mezclan, quiero decir, el baño que está haciendo, son los de la marca Trigane. ¿O qué pasó? ¿Los gastaste? ¿Dónde los usás tanto? ¿Dónde usás tantas herramientas? ¿Dónde usás tantos materiales? Decís, no, los gasté el otro día. ¿En qué los gastaste? Si vos es verdad que quisieses cosas, que movés las herramientas, que movés las manos, haces 17 horas de video. Vos sos un mentiroso. Eso es lo que para mí sos. Y para hacer el abocardado de los caños, hay herramientas abocardadoras. Y ahora no te hagas el que tirás para los humildes, que por ahí decís, no, bueno, pero tienen un costo esas herramientas, qué sé yo, que bla, que blí. Te puedo asegurar que no son tan inalcanzables. Y mirá que a mí mucho no me gusta utilizarlas. Así que nada. Te dejo el dato al pasar. Bueno, gente, creo que ya hemos redondeado una charlita más de domingo, de bajón dominguero. Estoy repasando mentalmente si me queda algún tema más para abordar. Sí, me queda. Algunos, muchos, varios, pocos, han notado que hice el video de mi altar de San la Muerte. Algunos me tomaron de loco, otros de payaso, otros de enfermo. Quiero que sepan que me importa 3 carajos como me interpreten ustedes. El video fue pedido por personas que están en los comentarios y yo, dentro de mi humildad y mi creencia, lo desarrollé. Al que no le interesa, no lo mira. Pero bueno, la fe es así. Están los que creen en otras cosas que yo no cuestiono, pero no creo. Están los que creen que es un santo orientado a la delincuencia y a la vagancia. Y están completamente equivocados. Le falta conocer una base de doctrina, de religión. Le faltan un montón de condimentos. Que lo único que los hace es hablar pavadas desde el desconocimiento, dado que estamos hablando de cuestiones de fe. Religión, política y fútbol no hay que tocar, son temas que no hay que tocar. No me van a ver hablando de política porque no sé, ni de fútbol porque tampoco sé, pero de religión quizás puedo dar mi punto de vista sobre determinadas cuestiones, dado que ya lo dije, formé parte antes muy activamente, dado mi condición
de esposo de una Mai muy conocida y respetada. Pero bueno, cada uno cree en lo que quiere, cada uno cree lo que quiere. De hecho, están los que creen que soy un idiota y están los más absurdos todavía que creen que Panchejo es un capo. Pero bueno, nada. No mostré el juego de destornilladores de Inco que también me compré. Por todo lo Inco, por la suma de 32 pesos. Los destornilladores, las pinzas de punta, el alicate. Todo 32 pesos, autorregalo de cumpleaños. Pero no lo mostré porque ya hay videos en el canal. Y sería redundante, sería mostrarles de vuelta. Sí, se los voy a mostrar en su estado óptimo, en su blister, en su packaging, que se vean que son 3 Philips, 3 planos. Lo que me gusta de estos elencos, que varían a veces las medidas. Por ejemplo, en este caso tenemos el plano 5.5 por 75, 5.5 por 100 y 6.5 por 150 en lo que es plano. Tenemos pH 2 por 150, pH 1 por 100 y pH 1 por 75. Cada uno de los elencos que yo tengo traen medidas diferentes. Eso quiero que quede claro porque si no es acumular unidades. Si bien tengo algunos repetidos, pero tengo por 125, por 200, que eso se compran por fuera de los elencos. Pero sí quería que lo vean en su estado óptimo, en su blister, en su packaging, para que después, en las tomas de contacto, se sepa que arrancaron de cero. Están arrancando de cero. Ya tienen su videíto. De hecho, bueno, son modelo antiguo. No he visto si los destornilladores han cambiado mucho. La verdad, no he visto destornilladores con otra anatomía, con otra ergonomía. Sí, voy a comprar, que son iguales a los Total, pero los voy a comprar los aislados, los destornilladores aislados. Tengo en toma de contacto los de Bremen, que bueno, para mí Bremen en destornilladores es superior lejos. Estos destornilladores los pondría a la par de las Pico del Oro Stanley doble cremallera. A ese mismo nivel de cariño y de calidad en mi experiencia. La verdad, han salido espectaculares. Este tipo de destornilladores. Sí, quizás sería propicio comprar un elenquito más. Este está orientado netamente al taller, a la mecánica. Observen, está un poquito más engrasado. Bueno, el otro día lo he limpiado. Tenemos Philips, planos. Pero tengo verdaderamente de estos gastados, de trabajar y trabajar, que han dado buenos resultados. Como por ejemplo los de la línea Ruhlmann. Todos conocen o ubican más en el canal los largos. Que los largos decidí comprarlos después de ver lo bueno que eran los cortos. Lo mismo que los aislados de la línea Total. Los de Inco no difieren demasiado, pero me parece piola tener las unidades. Como dije, los que estoy probando en este momento son los de Bremen, que me compré producto de, bueno, el desengaño, se puede decir, sobre la falta de alguna de mis herramientas en situaciones que ya todos conocen. No les robo más tiempo, les mando un saludo. Estaría lindo si esta charlita se sube rápido y no queda mucho tiempo en revisión, prender un ratito el vivo, como para, bueno, charlar más directamente con los amigos. Les mando un saludo a todos, si se quedaron hasta acá, espero les llegue. Si omití o olvidé nombrar alguno, les mando un saludo, un abrazo, lo mismo que al amigo Javier, al amigo Rubén, al amigo Manuel, a Ricardo, a tantos amigos que están siempre, 09 Michael, montón de amigos, el querido amigo Adriano Track. Adriano,
un seguidor desde cuando éramos apenas, creo que 40. Está acá fiel. Un saludo y un abrazo al querido amigo Gregorio y un saludo y un abrazo al querido amigo Miguel. Nos vemos, si no es esta noche en vivo, nos vemos en otro videito, en otra charlita y por qué no, mañana directamente en un vivo. Saludos.